Carcassonne está situado en el corazón del triángulo formado por las ciudades de Toulouse, Montpellier y Barcelona, en el cruce de dos carreteras principales de tránsito que data de tiempos antiguos. Desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, de las Cevenas a la cordillera de los Pirineos y el nacimiento del río Aude, Carcassonne florece en las llanuras del Valle Bajo. La amurallada ciudad de Carcassonne es conocida ante todo como una ciudad medieval fortificada, pero había sido habitada por seres humanos desde el siglo VI a.C. Colonizada por los galos, los romanos fueron quienes comenzaron a construir las primeras murallas de la ciudad en los siglos III y IV después de Cristo. La fortificación de las obras duró hasta finales del siglo XIII, con la construcción de la pared exterior y la modernización de la muralla interior, convirtiendo a esta ciudad en una fortaleza impenetrable. La vista extraordinaria de la fortaleza medieval ha permanecido prácticamente inalterada durante siglos. Un aspecto que revela la rica historia de la ciudad. Imponente, impenetrable y perfectamente conservada, con murallas de piedra, torres y barbacanas sumándose a su autoridad, la ciudad domina una extensa área, desde su posición en la cima de la colina. Con 52 torres y 2 recintos concéntricos, Carcassonne está rodeada por más de 3 kilómetros de murallas. La más enorme y formidable del castillo impresiona por su tamaño. El puente principal que pasa sobre el foso desde la barbacana hasta la entrada de 2 torres fue parcialmente reconstruida en el siglo XIX. 3 puentes diferentes multiplicaron los obstáculos para cuando los asaltantes venían a la ciudad. En primer lugar, un puente levadizo, luego un pequeño puente de piedra y finalmente un puente de madera. Aquí está la puerta del castillo y la torre de casernes, o el cuartel, con sus cortinas de muro desde donde la ciudad podía ser defendida. Debido a su posición en la intersección de las rutas históricas que cruzan Francia, el sitio de Carcassonne ha sido ocupado por más de 5.000 años y ya se había convertido en un importante centro desde hace 2.500 años. Fue primeramente fortificada por los romanos, que le dieron el nombre de Carcaso. Los romanos fueron expulsados por diversas tribus invasoras, que posteriormente fortalecieron y desarrollaron aún más la ciudad. La ciudad, posteriormente, ha adquirido una importancia estratégica por su ubicación en la frontera entre Francia y España. Después de 1659, cuando el Tratado de los Pirineos, pasó la ciudad y la región definitivamente a Francia. Este lugar se volvió menos importante, al igual que la necesidad de una ciudad fortificada. Desde el siglo XVII en adelante, Carcassonne se redefinió a sí mismo como una ciudad regional importante. El castillo se compone de 2 edificios dominados por un torreón cuadrado. El patio principal del primer castillo de los Trencabel consta de varias torres. El acaparamiento es una galería de madera que domina la parte superior de los muros del castillo. Desde el patio principal, un pasadizo cubierto conduce a un segundo patio. El suelo y las paredes del patio sur tienen rastros que indican el tamaño de la sala de estado de los senescales del rey de Francia, añadida en el siglo XIII o XIV. Desde 1927, las habitaciones del castillo medieval son el hogar de una colección de esculturas de los edificios de Carcassonne y sus alrededores. Objetos de alabastro del siglo XV ilustran los primeros episodios de la Pasión de Cristo. Vienen de un biombo decorativo de una de las iglesias de Carcassonne, ahora destruido.
Desde lo alto del techo del castillo se pueden ver la arquitectura militar del castillo medieval con sus murallas almenadas, uno de los primeros obstáculos que los asaltantes encontraban al atacar el castillo. La mampostería en algunas partes del castillo es una construcción áspera de bloques de piedra arenisca de color amarillento. Las torres visigodas, destruidas en parte en las batallas durante los siglos, fueron consolidadas y aumentadas en la altura. Este trabajo de consolidación se llevó a cabo antes de las cruzadas contra los cátaros, que se inició en 1209. El complejo de las torres desde la muralla al comando de ella hace posible un sistema más flexible de la defensa. La pared interior es de 1.286 metros de largo y cuenta con 25 torres. El muro exterior con 17 torres, y las medidas son de 1.500 metros de longitud. Aquí está una sección de la pared interna entre el castillo y la puerta de Aude. El puente de piedra que sustituyó a una estructura medieval que había sido construido aguas arriba, donde el puente romano estaba, data de principios del siglo XIV. Los 12 arcos del complejo centro del puente de Carcasona tienen diámetros de longitudes desiguales de entre 10 y 14 metros. La puerta de Aude, la entrada principal a la ciudad fortificada, o bastida, se sitúa del lado oeste del muro cerca del castillo. Cortada en la pared, como la puerta de Rhodes, al norte, está armada con una garita, o torre colgada en la pared. Su defensa se completa con un sistema militar compuesto de una puerta exterior que alcanza un pasaje cubierto protegido por almenas. Este corredor fue dominado por una barbacana que se encontraba en la orilla derecha del río hasta 1816. La puerta Rhodes, o Bourg, fue construida en la cortina de muro que une a las torres de Malquire y Samson. Las ballesterías creadas en las antiguas plazas de estas torres a finales del siglo XIII aseguraban fuego flanqueado y defensa de la puerta medieval. La puerta de Narbona es la entrada a la parte oriental del pueblo fortificado. Sus altas torres gemelas están reforzadas por salientes diseñados para desviar los proyectiles atacantes y conectados por la puerta de entrada. El sistema de defensa de la puerta se completa con matacanes en el pasillo y aspilleras colocadas a diferentes alturas para proporcionar a los ballesteros posiciones de disparo hacia abajo. Durante una batalla, la defensa de la puerta se pudo mejorar mediante la rápida instalación de vallas de madera, apoyadas sobre vigas fijas en las paredes por encima de la puerta y en la parte superior de las torres. La construcción de la Catedral de San Nazarius y San Celso datan del 12 de junio de 1096, cuando el Papa Urbano II bendijo las piedras utilizadas para su construcción. La entrada consta de 5 filas de cornisas sostenidas en cada lado por 5 pequeñas columnas con capiteles decorados. La puerta en un nivel con un tercer tramo en el ala norte fue construida probablemente en la segunda década del siglo XII. La iglesia es de plano cruciforme con una nave románica amplia, cuyo arco fajón se sostiene de 2 naves laterales con arcos romanos. Durante la reconstrucción del ábside de la catedral entre 1270 y 1320, un transepto y coro junto con sus 6 capillas y un ábside poligonal se añadieron a la nave románica existente. 22 ventanas, incluyendo 2 grandes rosetones, reemplazaron las paredes delgadas entre las bóvedas de crucería para celebrar la espiritualidad de la luz. Una serie de esculturas, gran innovación en el Languedoc, completaron la apariencia decorativa de la iglesia. 22 estatuas fueron colocadas debajo de toldos adornados con gabletes y pináculos empotrados, sobre las columnas que sostienen el coro y las bóvedas del ábside. En la Edad Media, Carcasona y pueblos a los alrededores fueron uno de los centros del movimiento de la reforma de los cátaros. Los cátaros eran una secta herética cristiana que era muy activa en el sur de Francia desde el siglo XI al siglo XIII. El catarismo representó un retorno al Evangelio, especialmente el Evangelio de Juan, pero los cátaros lo interpretaban de acuerdo a una interpretación dualista del mundo. El alma humana era divina y creada por Dios.
mientras que toda la materia, incluyendo el cuerpo, fue creado por un dios malo. El catarismo fue erradicado por la Iglesia a través de una serie de cruzadas. Dos pozos antiguos, sin embargo, todavía permanecen en las calles de la Ciudad Vieja, el llamado Pequeño Pozo, en la calle de la OLP, y el Pozo Grande en la Gran Plaza de Puig o la Plaza del Pozo Grande. El Pozo Grande tiene 40 metros de profundidad y data del siglo XVI. El escenario de la Deschamps Jean Theatre está a espaldas a la Torre Mi Padre. Frente a él está una simple plataforma en forma de abanico sin niveles. Sillas y bancos se establecen para dar cabida a una audiencia de unos 5,000 espectadores. La región del Languedoc-Roussillon se extiende desde el tramo inferior del Valle del Ródano en el noreste, hasta las montañas de los Pirineos y la frontera española en el sur. Desde la época prerromana, un asentamiento fortificado ha existido en la colina donde actualmente está Carcassona. En su forma actual, es un ejemplo sobresaliente de una ciudad medieval fortificada. En 1997, la UNESCO añadió a la ciudad de Carcassona a su lista de sitios del Patrimonio Mundial.